placer para nosotros poder acoger esta jornada aquí en nuestra casa, en nuestra sede. Pensamos y consideramos que juntos somos mucho más fuertes y que de esta manera pues podemos hacer frente a los grandes retos que tenemos y que se nos plantean de cara a un futuro más inmediato, ¿no? Hoy es el Día Mundial del Saneamiento. Nosotros somos unos privilegiados. Nuestra sociedad tiene un grado de desarrollo importantísimo. Hay que pensar que, y lo voy a leer para que no se me olvide, hay 4.200 millones de personas que no tienen servicio de saneamiento en el mundo, casi la mitad de la población mundial. Daros la bienvenida a todos los que habéis querido apuntaros a esta jornada técnica de gestión de saneamiento de poblaciones, problemas y retos pendientes, especialmente a los que venís de otras tierras. Digo que habrá muchos cordobeses o personas que estéis en Córdoba habitualmente, también algunos que venís de fuera, pues especialmente a eso, daros la bienvenida a esta fantástica ciudad de Córdoba como alcalde. Desearos que tengáis una provechosa jornada de trabajo, pero que también os dejen luego algún tiempo para que disfrutéis de la ciudad, que de todo se puede hacer a lo largo de un día. Muy acorde con el título de las jornadas, nuestro primer ponente, don Juan Jesús Luna, va a tratar sobre la gestión de activos en los sistemas de saneamiento de poblaciones. Yo vengo a plantear uno de los retos que por lo menos desde mi empresa se consideran de los más importantes con los que nos tendremos que enfrentar en los años venideros, que es el de las necesidades de renovación de las redes de saneamiento. La mayoría de los problemas que se tratarán a continuación difícilmente tendrán cabida si no tenemos un tubo existente con una mínima calidad de servicio, ¿no? Bueno, en primer lugar, y para poder poner en referencia la problemática que voy a comentar, unos mínimos datos de la empresa. Gestionamos el ciclo integral del agua en el área metropolitana de Sevilla, 1.100.000 habitantes, 380.000 contratos. Aunque la jornada versa sobre redes de saneamiento, yo voy a aportar, porque los tenemos, hemos desarrollado esta metodología también en el abastecimiento, datos relativos al abastecimiento para enriquecer y poder confrontar y tener una perspectiva de la problemática o de la entidad de estos datos, ¿no? En abastecimiento tenemos 3.800 kilómetros de red y en saneamiento un 80% de esa longitud, unos 3.000 kilómetros de red. 6 depuradoras y esta problemática, ¿por qué se inicia, no? Hace ya, pues en el 2014, éramos conscientes de la que se nos venía encima, habíamos atravesado un periodo de instauración de grandes infraestructuras, depuradoras, todas costeadas por entes externos, por promotores, por administraciones autonómicas, el Estado, Europa, y esto unido a un gran crecimiento urbanístico. Aquí tenemos imágenes de la Sevilla de los 60, de la Sevilla de principios de este siglo, donde se ve lo que ha pasado en todas las ciudades, ¿no? En definitiva, habíamos generado un gran patrimonio de infraestructuras, ¿no? En abastecimiento, como hemos visto antes, esta cifra difiere un poco de la primera porque hemos excluido de aquí determinadas redes que no analizamos mediante GPI, pero esto es importante. Unos 800 millones en coste de reposición. En saneamiento, siendo un 80% menos, el coste es casi 3 veces superior. Esta es una problemática singular de las redes de saneamiento. Por su mayor entidad, son las que están más bajas, las que tienen no solo un mayor impacto económico, sino un mayor impacto en la obra de renovación. Afectan a la calle, al tráfico, a los ciudadanos y sobre todo al resto de servicios, ¿no? Es por esto que hay que incrementar la gestión, la eficiencia en la gestión de estas redes. ¿En qué entorno tenemos actual? Pues en primer lugar el tema de la eficiencia energética, pues ya sabéis que no es un tema nuevo. De hecho es un tema que yo ya diría que es recurrente, apasionante, porque siempre estamos en un entorno cambiante, pero es recurrente. Hace muchos años que estamos hablando del tema de la eficiencia energética. Ya en el 2008 pues salió el plan conocido de todo el mundo del 20-20-20, ¿no? 20% de reducción de renovables, 20% de reducción de toneladas de CO2, de gases de efecto invernadero, y el 20% de disminución en el consumo energético en energía primaria. Bueno, esto era el 2008 y salió una directiva europea en eficiencia energética. Todo esto ha ido avanzando. Todo el mundo tiene en cuenta el tema del Acuerdo de París, que es la evolución del Acuerdo de Kioto. El Acuerdo de París al final tiene un único objetivo,
pero muy importante, que es limitar el calentamiento global por debajo de 1,5 grados, tomando como referencia la era industrial. Y tiene uno secundario, que es decir, oye, ya que estamos emitiendo gases de efecto invernadero, vamos a alcanzar el tope de emisión lo más antes posible, que sería el 2020, y a partir de aquí empecemos a reducirlos. Del 3 al 12 de diciembre vamos a tener la COP25 aquí en Madrid, donde pues, los organismos de la ONU encargados del cambio climático se van a reunir para ver qué perspectivas, qué acciones de futuro van a tomar para poder implementar este objetivo. Objetivos ratificados por la Unión Europea y por España en los años 2016 y 2017, es decir, estamos completamente dentro. Si ya nos enfocamos y vamos cerrando el foco a lo que pasa en Europa, pues la Comisión Europea no está quieta, no está de espaldas a esta realidad, sino al contrario, es uno de los promotores a nivel mundial de que esto vaya avanzando para cumplir estos objetivos del Acuerdo de París. En este sentido, pues ya salió lo que se conoce como el paquete de invierno, que el paquete de invierno al final lo que hace son unas medidas incluso más ambiciosas que lo que nos pide el Acuerdo de París en sí mismo. Aquí lo veis, pues un 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, un 32% de renovables sobre el consumo total de energía bruta. Eso es decir, cualquier tipo de la energía que yo consuma, el 32% que sea renovable. No pensemos solo en la energía eléctrica, sino cualquier espectro de energía consumida. Y esto será de especial importancia en el entorno que nosotros podemos aportar, que es el gas. 32,5% en mejora de eficiencia, es decir, si en un sector primario, pues como el siderúrgico, como el industrial, como el de transporte, consumo X energía, pues reducir un 32,5% ese consumo de energía primaria. Y un 15% en interconexionar de redes, es decir, vamos a favorecer la eficiencia de producción-consumo en un entorno europeo, no en un entorno local, no en un entorno país, sino en un entorno europeo. Y si nos ponemos, pues lo que os decía, un objetivo incluso mayor, que es decir, oye, es que además en el 2050 yo creo una Europa neutra en carbono, es decir, que yo pueda compensar todas mis emisiones con sumideros de gases de efecto invernadero. Es un objetivo sin duda muy ambicioso. En primer lugar, explicando cuál es la situación de la legislación a nivel de la Unión Europea. La legislación se basa básicamente en 3 principios que se resumen en el artículo 191 del Tratado de la Unión, en el cual se recogen los principios de precaución, el principio de evitar la contaminación en origen y el principio de quien contamina paga. Esos son los 3 principios básicos de la legislación europea. Bien, el marco regulatorio, digamos que la directiva, hay una serie de directivas, la directiva o la madre de todas las directivas en relación al agua es la Directiva Marco del Agua. Y de la Directiva Marco del Agua cuelgan otra serie de directivas, como la de las normas de calidad ambiental. Entonces, en esta directiva, la valoración de la calidad de las aguas superficiales se separa en estado químico y en estado ecológico. Esta separación es una solución práctica de la regulación, pero en realidad es una separación artificial, porque, lógicamente, el estado químico del agua influye en el estado ecológico. Entonces, el estado químico se basa en la comparación de una serie de concentraciones medidas de sustancias que están listadas, que se denominan sustancias prioritarias, y cada país, aparte, puede denominar otra serie de sustancias contaminantes específicos de cuenca, con unos valores determinados que son las normas de calidad ambiental. Bien, el estado ecológico se determina a partir de unos elementos de calidad biológicos, como son pues, invertebrados bentónicos, fitoplancton, macrofitas, peces, y adicionalmente se pueden usar datos hidromorfológicos, como son los parámetros físico-químicos generales. También los contaminantes específicos de cuenca van a valorar el estado ecológico, no el estado químico, para tener en cuenta cuáles son los factores locales que puedan afectar a una masa de agua. Bien, ¿cuál es la situación a nivel de la Unión Europea en cuanto a qué valoración hay de riesgos en este momento respecto a la contaminación de origen químico? En esto aquí lo primero para tomar nota de dónde estamos pues sería el cómo se gestiona la depuración de agua en nuestro país, con los datos actuales precisamente de AEA. En este sentido, pues vemos que mayoritariamente hablamos de
entidades públicas, el 66% como los que llevan a cabo pues, la gestión de todo el saneamiento en España. Y si comparamos esto con nuestra tierra, con Andalucía, pues fíjense pues, que estamos en el 50%, estamos pues, dentro de los parámetros en los que se puede ir manejando el sector. Bueno, pues dicho esto, el por qué puede ser importante la inspección, el controlar vertidos que nos llega por las redes de saneamiento, que nunca sabemos en realidad lo que nos puede llegar. El 85% de las actividades industriales vierten a redes de saneamiento. Hay un 15% que realiza vertidos a medio público. Lógicamente, cuando hablo de vertidos, hay que cumplir las correspondientes normativas que obligan a cada uno. Hay un 30 o un 40% de vertidos con depuración de efluentes al final. Y el 80% de los municipios pues, resulta que realiza el control de vertidos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, estamos muy estamos muy mediatizados por todo lo que nos llega a la red de saneamiento. Históricamente parece que todos los vertidos pues, venían de la red de saneamiento, todas eran la industria, el malo de la película era la industria, pero claro, hoy en día cada vez toman, como se ha comentado por mi compañero anterior, cada vez toman más relevancia lo que son aguas de procedencia doméstica, que como veremos están cargadas de cosas, entre comillas, de sustancias, de compuestos químicos refractarios a la depuración que antes no existían, o por lo menos que antes existían bastante menos. Actividades comerciales y similares, aguas de procedencia industrial, las típicas, y luego la contaminación difusa. Fíjense, las calles, hemos hablado antes de que la principal contribución de mercurio a nuestra agua, precisamente la deposición atmosférica, o sea, estamos hablando precisamente también en las ciudades de contaminación de carácter difuso. Si lo trasladamos si ponemos que un kilogramo litro sería el 100%, eso trasladado significa todos esos ceros, es decir, estamos hablando de 10 a la menos 17. Eso significa que si medimos la distancia de la Tierra hasta el Sol, y queremos analizar eso, estamos analizando la centésima parte de un pelo de esa distancia, es decir, para que veamos lo que nos está exigiendo la legislación. En este momento incluso la legislación va por delante de los laboratorios en algún parámetro, como es este el caso, y los laboratorios todavía no llegamos a alcanzar esa norma que se exige. Con lo cual lo que es la legislación en ocasiones permite pues dar el resultado de la mejor técnica disponible asumible. Porque a lo mejor un laboratorio o una universidad que se dedica solo a analizar una muestra aislada, etcétera, podría llegar casi que a este nivel, pero no es comercialmente pues viable. Es muy importante que exista una cadena que no se rompa en ningún momento entre lo que es la inspección y el laboratorio. Tenemos por una parte los inspectores, la conservación y transporte de la muestra, llega al laboratorio donde se recepciona, se registra, se anota todo lo que se va a analizar, se analizan los parámetros correspondientes que ya se hayan solicitado, se emite el informe de ensayo y eso vuelve otra vez al inspector o a la empresa o al solicitante, el cual pues va a hacer un informe, una evaluación, etcétera, lo que tenga que hacer. Es importantísimo que esta cadena no se rompa en ningún momento, porque en el momento que se rompa, por muy bueno que sea el laboratorio, puede estar reacreditado por ENA con las mejores técnicas disponibles, trabajando con pulcritud, etcétera. Pero, por ejemplo, si la toma de muestras ha estado realizada en un momento o en un lugar que no es el adecuado, no sea en conservantes, se ha utilizado un conservante que podemos estar añadiendo contaminantes, es decir, si es un conservante que no es puro, puede tener contaminación que está afectando a la muestra. Entonces podemos tener, lo que he comentado, un laboratorio muy bueno, pero si todo el proceso falla algún eslabón, pues no va a ser representativo lo que es la muestra. Y después lo que se ha comentado aquí también, los jueces, es decir, que tiene que haber una cadena de custodia de cara a que si hay un litigio o cualquier problema con esa muestra, que no nos puedan echar en cara de que ha habido alguna etapa o algo pues que no ha sido hecha correctamente. En primer lugar, yo suelo resumir cuando me pregunta ¿cómo está el problema del saneamiento o la depuración? Digo, creo que estamos de aprobado raso, de aprobado justito. ¿Realmente es así? ¿O suspenderemos? ¿O suspendemos o suspenderemos? Bueno, vamos a verlo, vamos a hacer un pequeño repaso aquí de cómo estamos. En primer lugar, algunos datos generales. En saneamiento tenemos el drenaje urbano, el alcantarillado,
Actualmente acabamos de hacer un estudio que vamos a presentar, por cierto, el día 27 en una sala del Congreso de Diputados. Estáis todos invitados a estar allí en Madrid. Tenemos 189.200 kilómetros de redes de alcantarillado. Para que os hagáis una idea, es 4 veces y media la circunferencia de la Tierra, la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna, Y para los que quieren el dato personal, que es más cómodo a veces, 4 metros lineales de tubo nos toca a cada uno. Ese es el activo que tenemos en tubos. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos 2.232 depuradoras, tenemos 456 tanques de tormenta, tenemos un montón de sistemas de bombeo, tenemos un montón de aliviaderos y otros sistemas que hacen la complejidad de las infraestructuras de saneamiento. Las depuradoras, la mayor parte son de carácter secundario, como veis ahí, el 71%, y un 27% pues tienen tratamiento terciario. Al que sea aficionado a los datos, les recomiendo que vaya a la, ya ha salido antes también en otras cosas, a la European Environmental Agency, EA, ponéis EA en Google y wastewater o aguas residuales y acabará saliendo todos estos datos. En España, ¿cómo estamos? En relación con el tratamiento secundario en depuración, cumplimos ligeramente por encima del 85%. Nos falta por cumplir, por tanto, 15% de la población. Vamos a ver si os suena esta diapositiva. Esta diapositiva lo único que os quiere decir es que cómo concebíamos la depuración en el siglo XX, que ya pasó, llevamos ya 19 añitos. Estamos hablando de un agua residual, unos recursos humanos, unas salidas, en los mejores de los casos, bueno, pues unos lodos que aplicábamos de una forma límite, un gas, energía eléctrica. Éramos los mayores consumidores del ciclo del agua en energía eléctrica. Yo creo que casi al 50% con el resto del ciclo del agua. Y teníamos una serie de residuos. Algunos todavía no están penalizados, pero no os preocupéis que no tardarán. Y bueno, dábamos un agua tratada con más o menos éxito. Hay todavía muchas actuaciones pendientes, parece mentira, Estamos hablando del 91-271, han pasado tela. Y todavía quedan, pues en España, va a echar por lo bajo, 500, 600 intervenciones, de las medianas, no de las chicas. Bueno, vamos a ver cómo queremos ver ahora la depuradora. No, ya no se llama depuradora, ni biofactoría, ni mina urbana, ni biorefinería. Se llama... Oh, ¿qué ha pasado? Oye, esto es un boicot, señor moderador. ¿Se puede bajar? Bueno, los más pijitos les llamamos ya centro tecnológico. Y como muchas otras cosas, la realidad va por delante de la normalización. Vais a tenerla, no tengo ningún inconveniente en facilitaroslo, o sea que no podéis hacer fotos, o a lo mejor es que me las hacéis a mí, pero bueno. Este sería un poco el esquema que vamos a seguir, el índice, ¿vale? Comenzaremos haciendo una reflexión de por qué reutilizamos, qué nos aporta reutilizar. Vale, gracias. Continuaremos haciendo una breve revisión acerca del estado de la reutilización a nivel nacional e internacional y acabaremos con el listado de los retos que me han parecido más interesantes, que he dividido con tecnológicos, normativos, de gobernanza y sociales, ¿vale? Bueno, en esta diapositiva podéis observar un mapa mundial en el que se ve reflejado el estrés hídrico. Como ya sabéis, el estrés hídrico se da cuando en una zona la demanda de agua supera la disponibilidad de este recurso.
En un color más oscuro podéis ver, yo no lo miro porque ya me lo sé, las cuencas que tienen un mayor estrés hídrico, ¿vale? Como podéis observar, España y sobre todo el arco mediterráneo están sometidas a un estrés hídrico que está calificado como extremo. Mediante la regeneración y reutilización de agua lo que podemos hacer es paliar un poco este estrés, ya que si reutilizamos agua podemos salvaguardar fuentes de recurso natural para usos más restrictivos, ¿vale? Cuando hablamos de reutilización, en realidad tampoco estamos hablando de nada nuevo. Hay una reutilización que es la que se llama reutilización incidental, no planificada o indirecta, perdón, en la que se ha dado siempre. Cuando los vertidos entraban en un cauce y se diluían y se captaban aguas más abajo, se está dando una reutilización en la que desconocemos cuál es el usuario final, ya que cualquier persona o cualquier comunidad que esté aguas abajo puede ser susceptible de ser usuario. Está ampliamente aceptada por la sociedad y no está regulada, no está sometida a ningún tipo de regulación. La novedad quizás viene cuando hablamos de reutilización planificada o reutilización directa. En este caso conocemos el usuario final, conocemos el volumen de agua que tenemos que dar y conocemos la calidad que tenemos que darle. Y todo esto además está sometido a una regulación que tenemos que cumplir. En este caso es un poco más desconocida para la sociedad y no está tan aceptada como la anterior. ¿Cómo estamos en reutilización? Bueno, aquí tenéis un gráfico acerca con los casos de reutilización a nivel internacional, algunos de ellos, no todos los que hay, obviamente. Mediante las barras se ven el tanto por ciento de agua regenerada o reutilizada en relación al consumo de agua de cada uno de los países representados, y con los puntitos rojos podéis ver el porcentaje de agua regenerada en relación al agua depurada. A destacar el caso de Singapur y de Namibia, que regeneran y reutilizan todo el agua que depuran, y en el caso de Singapur, además, este agua reutilizada supone el 50% del agua consumida por este país. Hay otros ejemplos, como son Israel o California, que están un poco más bajos. Bueno, tened en cuenta que son porcentajes, por lo tanto, el valor absoluto puede variar entre ellos. A nivel nacional tenemos casos como Murcia, en el que el 98% de las aguas depuradas son regeneradas y reutilizadas, y esto supone un 64% del agua consumida. Hay otros casos en España, como son la Comunidad Valenciana o Madrid, que también apuestan por la reutilización. Nosotros participamos en otra liga totalmente distinta, la de los pequeños municipios, la de la España esta que está tan de moda, de la España olvidada o la España despoblada o como lo llamemos, a la que Badajoz pertenece con todas las de la ley. Nosotros, aunque nuestra inquietud está ahí, antes de plantear ningún tipo de despliegues tecnológicos ni inquietudes a nivel filosófico, tenemos que dar agua, tenemos que proveer del servicio a pueblos que cuando los cogemos, pues difícilmente tienen un servicio medio aceptable. O sea, nos encontramos con situaciones precarias llegando a lo dantesco. No hay una gestión mínimamente sostenible, no tienen tarifas, no cobran el agua, o directamente no se ha invertido nada desde hace los 40 años que el alcalde de turno puso las tuberías en la calle, ¿no? Nuestras plantas, es un poco un encuadre de la ponencia. Nuestras plantas son muy sencillas, tenemos todas menos una aireación prolongada, plantas pequeñitas, y por tanto tenemos problemas y retos sencillos. No nos quebramos mucho la cabeza en gas, en historias raras de las que ahora mismo no nos tenemos que preocupar. Tan solo tenemos una depuradora que tiene digestión. ¿De acuerdo? Por tanto, una vez pasamos el tema de la dificultad de proveer de servicios a los municipios, le tenemos que depurar el agua, y ahí es donde considero que nos podemos lucir un poquito más, porque nos han entregado plantas que estaban nuevas. Entonces nuestro deber es conservar las nuevas el máximo tiempo posible. Entonces ahí sí que nos lucimos con mecanismos de control de vertido, con un proyecto de telecontrol medianamente potenciado y con un laboratorio de análisis de aguas residuales que ahora mismo, y me perdonaréis que peque de inmodestia, es puntero, porque se ha acreditado en la 17.025 en un tiempo récord, y estamos encantados con ello. La presentación que vamos a ver, que les voy a pasar a toda mecha por ella para no descoordinar mucho la jornada, está desactualizada en una semana. O sea, perdonadme, pero no la he actualizado al caer el fin de semana en medio. Aparte de incorporar nuevos municipios que empezaremos a gestionar el 1 de enero, el jueves o el miércoles pasado nos aprobaron 9,5 millones de fondos IDAE, con los que
vamos a dotar a todas nuestras plantas de depuración, amén de plantas potabilizadoras y demás, de energía fotovoltaica. Para nosotros es muy importante, es una cuestión de meterle 10 kilos al sistema y ahorrarnos un dinerito luego en la factura eléctrica, ¿no? Y lo primero, como todo, pues yo creo, como les decía, todo esto empezó con la Directiva 271. Todos en los años 80 empezamos a diseñar unas grandes depuradoras en función de unos plazos, de unos criterios que fueron establecidos, pero que se han ido modificando. En primer lugar, yo creo que la más gran modificación, se ha hablado mucho a lo largo de la mañana, fue la Directiva Marco. La Directiva Marco supuso para todos un cambio radical. Pasábamos de dimensionar con unos criterios a poner el foco en la masa del agua y la calidad del punto de vertido, y por lo tanto nos cambió completamente, pero para añadir un grado de incertidumbre más, pues en función del punto de vertido, según sea zona sensible o no. Además, el criterio para designación de zona sensible, como depende de la masa de agua, también ya la propia normativa preveía que habría que ir modificándolo, pues no solo es que lo que hayamos hecho o lo que diseñáramos en base a unos criterios haya quedado obsoleto, sino que además se han ido revisando estos criterios, con lo cual nos ha generado que la mayoría de los grandes municipios tengamos problemas, como ahora veremos, con el diseño de nuestras plantas, por varios criterios, no solo por este. Y tendremos más, lógicamente, porque ahora estamos esperando los esquemas de temas importantes del próximo ciclo de planificación y evidentemente habrá algunas masas de agua que no hayan cumplido y se revisarán las condiciones de vertido de algunas de nuestras depuradoras, ¿no? El caso que ahora mismo es más conocido, el caso de Madrid, con todas las problemáticas del Tajo y todo lo que tiene que ver con la calidad de aguas arriba, en este caso de la propia Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no tenemos una certidumbre legal, y cuando en términos técnicos hablamos tanto de directivas, de normativas, es que hay algo que no está bien definido y que no nos permite planificar con suficiente antelación qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir. Como les decía, lo primero que tenemos que decidir, o que se ha decidido, es dónde emplazar una depuradora. La mayoría de las depuradoras de las grandes ciudades ya existen, por lo tanto ya vienen condicionadas, y también viene condicionada por su punto de vertido. Lo primero, cuando me propusieron hablar, lógicamente el tamaño importa cuando se habla de depuración. La propia directiva lo contempla y en función de los diferentes puntos de vertido, pues tendremos que cumplir un sistema de tratamiento u otro que no solo dependerá del punto de vertido, sino en algunos casos se dice que no tendrán efectos negativos sobre el medio ambiente, con lo cual el nivel de definición es bastante poco concreto, como el otro día nos explicaban los compañeros del País Vasco, que ha pasado con algunas depuradoras que fueron dimensionadas en base a unos criterios y que luego posteriormente se han modificado, con lo cual que nos está obligando a que revisemos los criterios de diseño y que prácticamente todas las plantas tengan que ser adaptadas según las circunstancias actuales. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues prever poblaciones, tendencias de crecimiento, unas características típicas de vertido que venían caracterizadas en función de la población y unos límites de salida. En función de eso dimensionábamos nuestras depuradoras. Pero la realidad no ha superado porque lo que yo denomino el efecto llamada. Casi todas las grandes ciudades, las depuradoras se ponían muy lejos de las viviendas, de los núcleos habitados, pero sin embargo la ciudad ha tenido siempre la gran habilidad de rodear las depuradoras. En este caso le pongo el ejemplo a la izquierda de Arroyo de la Miel. Si conocen Betalmádena, esa depuradora está a unos escasos metros de un parque de atracciones. Como pueden ver, pues las casas se han construido enfrente. Inicialmente esa depuradora pues fue construida con una tecnología y lógicamente fue revisada teniendo en cuenta el efecto llamada. Yo creo que todos hemos sido víctimas del efecto llamada y en lugar de producir un rechazo en los constructores, una depuradora es un acicate para acercarse cada vez más y rodearla. Espero que haya sido provechosa para todos y que nos haya servido para saber un poco más sobre cómo podemos combatir a ese monstruo del que habla la campaña lanzada por AEA y ASA, a la que se ha adherido EMAXA y muchos otros asociados. Un monstruo que no es ficticio, sino muy real y que tiene muchas capacidades para remar contracorriente en materia de sostenibilidad y cuidado del planeta. Y por último, deciros que estamos encantados de acogeros en el próximo Congreso de AEAS, que como ha anunciado nuestro alcalde esta mañana a primera hora, se celebrará en 2021 y que ha elegido como sede a esta maravillosa ciudad de Córdoba. Una gran noticia de la que nos sentimos muy satisfechos e ilusionados. Desde Masa pondremos todo de nuestra parte para que vuelva a ser un motivo de orgullo para Córdoba. Muchas gracias por vuestra asistencia y queda clausurada la jornada. Muchas gracias.